¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Qué gozo y qué alegría poder nuevamente reunirnos para edificarnos a través de la palabra de Dios. Hemos llegado a este lugar con nuestros corazones abiertos y deseosos de escuchar la voz de Dios, esa palabra de Dios que nos edifica, que nos fortalece, que nos exhorta, que nos anima y que ayuda a seguir nuestro proceso de transformación para llegar a ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el estudio de esta maravillosa carta, como lo es la primera carta de Pedro. Vamos a continuar con el desarrollo de este extenso pasaje que hemos estado viendo en clases anteriores, como lo es el capítulo 2, que comienza en el versículo 11, y este pasaje va a terminar en el capítulo 3, versículo 16, 17. Ya hemos desarrollado gran parte del pasaje, sin embargo, aún nos queda algunas cosas importantes pendientes que desarrollar. Antes de ver y abordar lo que nos corresponde para esta mañana, quiero volver a hacer algunas observaciones, y es importante por lo que vamos a ver específicamente hoy. Sé que esto lo he dicho en clases anteriores, cuando hicimos la introducción al pasaje, estuvimos haciendo algunas observaciones, pero hoy me parece necesario e importante recordar algunas cosas. Básicamente, lo que nosotros vemos en este pasaje, o el tema de este pasaje, tiene que ver con la conducta del cristiano. Acuérdense que lo hemos dicho una y otra vez, la conducta del cristiano, lo que Dios espera en cuanto a cómo debe comportarse el cristiano en cualquier circunstancia, aún en medio de un contexto de sufrimiento, de padecimientos y de aflicciones. Lo que Dios espera es que nosotros podamos ser el reflejo de Él a través de nuestra conducta. Recuerde que nuestra conducta debe ser consecuente con lo que vimos en el pasaje anterior, en el capítulo 2, versículo 9, con la elección que Dios hizo de nosotros, porque somos el linaje escogido, con el hecho de que le pertenezcamos a Él como real sacerdocio, que Dios nos haya apartado para que seamos una nación santa, y que Él nos ha comprado porque somos un pueblo adquirido. Entonces la conducta del cristiano debe reflejar que somos elegidos, apartados y adquiridos por Dios, que le pertenecemos a Él. Lo que hacemos en nuestras vidas, en todos los aspectos y bajo cualquier circunstancia, debe ser el reflejo de eso. No solamente de que le pertenecemos a Él, no solamente de que Él nos ha apartado y nos ha adquirido, sino de la nueva posición espiritual en la que nosotros nos encontramos. ¿Cuál es la nueva posición espiritual? Capítulo 2, versículo 9, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Eso quiere decir que mi hermana Angélica, mi hermana Lisanca, mi hermano Jorge, ahora viven en la luz. Entonces nuestra conducta debe ser el reflejo de la luz, porque vivimos en la luz, porque ya no estamos en tiniebla y porque Él nos ha trasladado de una posición espiritual a otra. Entonces no solamente nos ha elegido y nos ha adquirido y nos ha apartado, sino que nos ha puesto en la luz para que seamos el reflejo de su luz. Acuérdense que la conducta del cristiano debe ser tan diferente a la conducta de los demás, que según lo que vemos en el capítulo 4, versículo 3 y 4, a los gentiles le parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y nos ultrajan. El cristiano debe ser alguien extraño en este mundo. La conducta del cristiano debe ser total y absolutamente distinta a cómo reaccionaría una persona que no tiene a Cristo. El llamado entonces en el versículo 11 y 12 del capítulo 2 es a vivir como extranjeros y peregrinos, como quienes ya no pertenecen a este lugar. Recuerde que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Recuerde que nosotros aquí somos extranjeros, somos peregrinos. Recuerde que el mundo nos ha desechado. Recuerde que los hermanos a los que Pedro le escribe han sido expatriados, no solamente físicamente, sino que espiritualmente nosotros ya no pertenecemos a este mundo, aunque vivamos en él. Lo que Dios espera en el versículo 12 es a que nosotros podamos mantener buena vuestra manera de vivir.
Y la manera de vivir que expresa en el versículo 12 tiene que ver con la conducta. Dios desea que nosotros podamos desarrollar la conducta correcta entre los gentiles. Dios desea que nosotros podamos ser el reflejo de Él en nuestra conducta con aquellos que aún no conocen a Dios. Entonces, como vimos en el capítulo 2, versículo 12, y como vamos a ver a lo largo de todo el pasaje, especialmente ahora en el capítulo 3 que vamos a comenzar a desarrollar, tiene que ver con la conducta nuestra, con la conducta del cristiano. El cristiano debe desarrollar una buena conducta independientemente cómo sean los demás con nosotros, pues la conducta del cristiano no está sujeta a cómo sean los demás o a las circunstancias, sino que la conducta del cristiano debe depender de lo que somos, de la elección de Dios, la posición espiritual que nosotros tenemos y lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué hago énfasis en esto? Aunque sé que ya lo he dicho en clases anteriores, porque es importante lo que vamos a abordar, entendiendo que esto que vamos a abordar no depende del otro, sino depende de mi relación con Dios. Por ejemplo, ¿por qué hablo de que la conducta del cristiano no depende de cómo se comporten los demás con nosotros o de las circunstancias? Mira cómo comienza el versículo 13 del capítulo 2. Versículo 13. El cristiano, por ejemplo, se somete a toda institución humana. ¿Por qué razón? Según el versículo 13 al principio. Por causa del Señor. Entonces no depende de cómo sean los gobernantes con nosotros. No depende si ellos ejercen o no ejercen bien su labor. Nos sujetamos a ellos por causa del Señor. En el versículo 15, ¿cómo comienza el versículo 15? Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces nos sujetamos por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Vivimos, según el versículo 16 al final, como siervos de Dios. La conducta nuestra debe ser como un siervo de Dios, independientemente cómo sean los demás para con nosotros. Vivimos, según el versículo 17, temiendo a Dios, porque dice, temed a Dios. Entonces servimos a Dios, tememos a Dios, hacemos la voluntad de Dios y por causa del Señor nos comportamos como Él quiere. En el versículo 20 del mismo capítulo 2, dice, mas si haciendo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vivimos como vivimos, desarrollamos la conducta como Dios quiere, porque esto es aprobado delante de Dios. En el mismo pasaje, seguimos viendo en el mismo pasaje indicaciones de que la conducta del cristiano se sujeta a Dios. Mira el versículo 20. ¿Cómo termina el versículo 20? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nuevamente, la misma idea. En el capítulo 3, en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4, ¿cómo termina? Que es de gran estima delante de Dios. Fíjense, delante de Dios, por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Entonces desarrollamos una conducta adecuada porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Entonces todo lo que nosotros encontramos a lo largo de este pasaje gira en torno a Dios y no en torno a cómo sean los demás para con nosotros o cuál sea la circunstancia que el cristiano está desarrollando o viviendo. Acuérdense y tengan siempre presente el contexto. El contexto de la carta está escrita en un contexto de muchos, pero muchos padecimientos. Los hermanos a los que Pedro le escribe están sufriendo, están pasando por el fuego de la prueba, están siendo afligidos y la aflicción tiene que ver con una tristeza profunda. Están padeciendo injustamente. Sin embargo, el llamado que Dios hace es a comportarse, a tener una buena conducta, a hacer lo bueno, a hacer el bien. Amén. Ahora bien, fíjense, todo lo que hacemos, como he dicho anteriormente, es por causa del Señor. Ahora, concentrémonos en lo que sí nos toca hoy. Todo esto era para introducir lo que hoy nos toca el día de hoy, que es parte del mismo pasaje, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1.
Desde el versículo 1 hasta el versículo 7, Pedro va a dar indicaciones para las casadas e indicaciones en el versículo 7 para los maridos. Hoy vamos a estar abordando la primera parte. Vamos a estar desarrollando las indicaciones que Dios a través de Pedro le da a las casadas, y la otra semana vamos a estar desarrollando lo concerniente a los maridos. Ahora bien, fíjense cómo comienza el capítulo 3. La primera palabra del capítulo 3, ¿cuál es? Y esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque le va a dar el sentido y la estructura a lo que vamos a desarrollar. Va a conectar lo que venía diciendo con lo que va a seguir desarrollando en este pasaje. Miren la primera palabra, así mismo. Y esto es importante. Miren lo que significa la palabra asimismo. La palabra asimismo significa similarmente, obstante, igualmente, del mismo modo. Eso quiere decir que las indicaciones que Dios va a dar a través de Pedro en el versículo 1 son del mismo modo, de la misma forma. Es un llamado a seguir lo que veníamos desarrollando en los versículos anteriores. Es interesante que Pedro comience este capítulo con esa palabra. Es interesante que Pedro comience este capítulo de esta manera, expresando a sí mismo. Ahora, uno tiene que preguntarse, ¿a sí mismo qué? De igual manera ¿qué? De igual forma ¿qué? Del mismo modo ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere transmitir aquí en el capítulo 3, versículo 1 en adelante? ¿Asimismo qué? ¿Igualmente qué? ¿Del mismo modo? ¿Cuál modo? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. De la misma manera, escuche bien esto, de la misma manera que el cristiano muestra su buena conducta al sujetarse y someterse a las autoridades, a toda institución humana, al obedecer y a sujetarse a un emperador como Nerón, en medio de tribulaciones, viviendo y pasando por aflicciones, tribulaciones y aflicciones que en su gran parte son dirigidas por Nerón, de la manera como el cristiano debe sujetarse a los gobernantes, a las autoridades, al rey, a toda institución humana, de la misma manera, de esa misma manera, capítulo 3, versículo 1, las mujeres deben estar sujetas a su marido. Ahora, no solamente eso, del mismo modo, de la misma manera que nosotros nos sujetamos y con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar, según el capítulo 2, versículo 18, de la misma manera que nos sujetamos y que respetamos a nuestros amos, de la misma manera, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. De la misma manera, versículo 21, de la misma manera que como Jesús soportó y mantuvo un buen comportamiento en medio de las injusticias, no amenazando, no abriendo su boca, encomendando la causa al que juzga justamente, siendo el reflejo de lo que Él es, de la misma manera que vemos el ejemplo de Jesús y el llamamiento que hemos recibido de Él, de la misma manera, las mujeres deben estar sujetas a su marido. ¿Se entiende el concepto? Asimismo, ese asimismo está indicando los ejemplos que venía poniendo anteriormente. El cristiano se sujeta a toda institución humana según el versículo 13, el cristiano se somete a los gobernantes según el versículo 14, el cristiano respeta y se sujeta a los amos, incluso a aquellos difíciles de soportar. Cristo fue el ejemplo de cómo comportarse en medio de injusticia. De la misma manera, vosotras mujeres. Ese es el llamado que Pedro y que Dios está haciendo a través de Pedro. De la misma manera, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. Ahora, podemos hacernos dos preguntas. Podemos hacernos dos preguntas referente a lo que vemos en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? ¿Para qué?
Son dos preguntas que nosotros podemos hacernos, el por qué y el para qué. Quizás la primera, el por qué, sea un poco más difícil de entender o de asimilar, pero si nosotros vemos todo el flujo de ideas de lo que Pedro está transmitiendo en el desarrollo de este pasaje, que tiene que ver con la conducta del cristiano, aún en medio del sufrimiento, en relación con los inconversos. ¿Por qué? Fíjense, hay por lo menos tres relaciones que Pedro aborda en este pasaje. ¿Cuáles son? La relación entre el cristiano y los gobernantes, la relación entre el cristiano y los jefes o los amos, y la relación entre la esposa con el marido inconverso. Por lo menos Pedro va a abordar esas tres relaciones en lo que nosotros vemos en el pasaje. Ahora, ¿qué quiere hacernos ver Dios a través de Pedro en este pasaje? Que la buena conducta del cristiano se muestra en gran parte, escuche bien esto, la buena conducta del cristiano se muestra en gran parte en el respeto al orden establecido por Dios. La buena conducta del cristiano se refleja en gran parte en este pasaje en el respeto que el cristiano tiene al orden establecido por Dios. Cuando nosotros no nos sujetamos a los reyes, cuando nosotros no respetamos a nuestros amos ni nos sujetamos a ellos, cuando una mujer que está casada con alguien inconverso o con cualquiera, no se sujeta, no estamos respetando, no al rey, no al jefe, no al marido, sino no estamos respetando el orden establecido por Dios. Y la conducta del cristiano debe reflejarse en cuanto al respeto del orden establecido por Dios. Nos sujetamos y nos sometemos a las instituciones humanas. ¿Por qué? Lo dije hace unos minutos. ¿Por qué? Miren el versículo 13 que habla del respeto a las instituciones humanas. ¿Por qué? Por causa del Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros nos sujetamos a los gobernantes y a las instituciones humanas, no nos estamos sujetando a ellos, nos estamos sujetando al Señor. Porque lo hacemos por causa del Señor. ¿Por qué más nos sujetamos a las instituciones humanas? Ya sea al rey como superior y a los gobernantes. Nos sujetamos a las instituciones humanas, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros respetamos el orden establecido por Dios, no solamente lo hacemos por causa de Él, sino que estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué digo que nos sujetamos a Dios? ¿Por qué digo que hacemos la voluntad de Dios? Porque lo que nosotros vemos, por ejemplo, de los gobernantes, reyes y toda institución humana, según el versículo 14, ¿quién los puso? Versículo 14, ya los gobernantes como enviados por Dios para castigo de los malhechores, como enviados por Dios. Dios los ha establecido. Por lo tanto, nosotros nos sujetamos a ellos por causa del Señor y porque esta es la voluntad de Dios. Ahora bien, esa es la respuesta a la primera pregunta, el por qué. Fíjense la fluidez de idea. Ahora, ¿para qué nos sujetamos a los reyes y gobernantes? ¿Para qué nos sujetamos? Fíjense, porque a través de nuestra conducta en medio del sufrimiento podemos conducir y guiar a otros de muerte a vida. Nos sujetamos a los reyes y gobernantes. Miren lo que dice el versículo 15. Nos sujetamos a ellos. ¿Para qué? Para que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces hay un por qué y hay un para qué. En el caso de los amos, ¿por qué nos sujetamos a los amos? ¿Por qué respetamos a nuestros amos, incluso aquellos que son difíciles de soportar? ¿Por qué? Versículo 19 al principio.
porque esto merece aprobación. Versículo 19 al principio, porque esto merece aprobación. Versículo 20 al final, porque ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces nos sujetamos a nuestros amos porque esto merece aprobación. Nos sujetamos a los amos y soportamos a los amos porque ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Entonces fíjense que todo gira en torno a Dios. Hay un por qué y hay un para qué. Nos sujetamos a nuestros amos porque esto merece aprobación. Ahora, ¿para qué? Para que a través de nuestra buena conducta en medio del sufrimiento otra vez podamos conducir y guiar a otros de muerte a vida. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice el versículo 24 en el ejemplo de Cristo, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. El sufrimiento de Cristo, los padecimientos de Cristo y la conducta de Cristo en medio de aflicción nos llevó de muerte a vida. El deseo de Dios es que la conducta del cristiano, al respetar el orden establecido por Dios, pueda conducir a otros de murmurar, versículo 12, de murmurar acerca de los cristianos a glorificar a Dios. No sé si se dan cuenta, pero esa es la fluidez de ideas. Hay una razón del por qué nos sujetamos y hay una para qué nos sujetamos. En el caso de las mujeres, capítulo 3, ahora volviendo a lo que nos corresponde. La mujer se sujeta a su marido porque es la voluntad de Dios, se sujeta a su marido por causa del Señor, se sujeta a su marido porque esto merece aprobación delante de Dios. Ahora, ¿para qué? Versículo 1. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces hay un por qué y hay un para qué también referente a la conducta de las esposas. Podemos conducir a otros a la salvación. Podemos hacer que el que no crea termine creyendo solamente por considerar, por mirar, por observar la buena conducta de las esposas. Podemos hacer que aquellos que no creen y que más bien murmuran de nosotros como malhechores terminen glorificando a Dios al considerar nuestra buena conducta. El deseo de Dios es que Nerón, es que los gobernantes, es que las instituciones o los que están a cargo de las instituciones humanas puedan llegar a creer en él por ver cómo los cristianos se sujetan aún en medio del sufrimiento. El deseo de Dios es que los jefes, aquellos que tienen un mal carácter y que son difíciles de soportar y que le causan daño al cristiano, puedan llegar a convertirse solamente por ver la manera como se sujeta y cómo el cristiano lo respeta, aunque los maltraten. El deseo de Dios es que el marido inconverso se pueda convertir porque su esposa es el reflejo de Cristo en su hogar a través de su conducta. Amén. ¿Se entiende? Hay algo importante. Lo que nosotros encontramos en el capítulo 3, versículo 1, y lo que nosotros vemos en todo el pasaje, que la otra vez me lo preguntó nuestro hermano Javier, tiene que ver con la conducta del cristiano en relación con el no converso, con el que no cree incluso. Lo que nosotros vemos aquí en el 3.1 es una indicación para las mujeres que están casadas con maridos inconversos. Ahora, eso no quiere decir que la mujer que está casada con un hombre cristiano no deba sujetarse bajo ningún concepto. La indicación que nosotros vemos aquí aplica, o la aplicación se puede extender para los matrimonios cristianos. Ahora, vamos a profundizar un poco en el versículo 1. Y otra vez, sé que muchas veces cuando se habla de sujeción es un poco difícil de aceptar y de asimilar. Lo que estamos viendo no es el pensamiento mío.
Lo que estamos viendo es el consejo de Dios y la orden de Dios en cuanto a cómo el cristiano debe desarrollar su conducta. Puede que nos cueste sujetarnos a gobernantes porque los gobernantes muchas veces reinan mal, dirigen mal, maltratan al pueblo, nos hacen daño, pero aún en medio de eso hay que sujetarse. Puede que a veces nos cueste sujetarnos a nuestros jefes porque nos maltratan, porque son ásperos con nosotros, porque no tienen buen trato para con nosotros, pero el llamado de Dios es a sujetarnos. Puede que a veces cueste a las mujeres sujetarse al marido, porque el marido probablemente no es conforme a lo que Dios quiere, porque probablemente a veces el marido causa tristeza en el corazón de la mujer, pero a pesar de eso, el llamado de Dios es a sujetarse. Ahora bien, ¿de qué se trata la sujeción? Y esto es importante porque a veces tenemos un mal concepto de la sujeción. Las mujeres rechazan la sujeción porque creen que simplemente es como convertirse en las esclavas del hombre, cosa que no es así. Y el hombre muchas veces malutiliza la palabra sujeción para querer que la mujer haga absolutamente todo lo que él quiere. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la sujeción que vemos en la escritura, primero lo que debemos entender es que la sujeción que Dios espera de nosotros no es una sujeción bajo obligación, sino una sujeción voluntaria. Eso quiere decir que lo que Dios busca en las mujeres es que voluntariamente, respetando el orden establecido por Dios, estén dispuestas a sujetarse. La palabra sujeción significa ser sumisos, sujetos, obedecer. Sujetarse tiene que ver con colocarse bajo, ser pasivo, someterse. La idea básicamente es no de resignación, no de, bueno, hago esto porque no me queda de otra, sino de aceptar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en el hogar, en la sociedad y en nuestras vidas. Sugiere una disposición a estar dispuestos a renunciar a algunas cosas por el bien de otras. La sujeción, en este caso de la mujer para con el hombre, no implica una inferioridad o subyugación obligada. En el caso de la sumisión voluntaria, tiene que ver con el reconocimiento al liderazgo establecido por Dios. Y Pedro va a hablar varias veces en esta carta acerca de la sujeción. Varias veces va a usar la palabra sujeción. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 2, la palabra someteos es la misma palabra sujeción. En el versículo 18, criados, estad sujetos. Ahí encontramos la misma palabra. En el capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas. En el capítulo 3, versículo 4, no, versículo 5, perdón, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Entonces vemos cómo Pedro va a hablar varias veces en esta carta acerca de la sujeción. En el capítulo 3, en el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nuevamente la palabra sujeción. En el capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Entonces parece que para Dios y para Pedro es importante que los cristianos a los que él le escribe puedan entender y respetar el orden establecido por Dios. ¿Por qué muchas veces a las mujeres le cuesta sujetarse? Porque están esperando en el hombre y no en Dios. Miren, por ejemplo, el versículo 5, cómo se comportaban o cómo vivían las mujeres, que Pedro va a mencionar. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que ¿en quién esperaban? ¿En el marido? No, esperaban en Dios.
Fíjense que muchas veces queremos limitar la sujeción a cómo sea el marido. No, yo me sujeto a él, pero si él es bueno conmigo, si él me demuestra el amor, el respeto, el cariño, si él hace esto, aquello o lo otro. Y en el caso de los hombres, en el versículo 7, que lo vamos a ver más adelante, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer, valorando a la mujer, respetando a la mujer, exaltando a la mujer. Pero el marido dice, no, yo no le doy honor porque ella no se sujeta. Entonces a veces encontramos ese conflicto. La mujer quiere sujetarse si el marido le da honor. El hombre le da honor si la mujer quiere sujetarse. Y otra vez, en las relaciones, la conducta del cristiano no depende del otro, depende netamente de Dios. La mujer debe hacer la voluntad de Dios en cuanto a su matrimonio, porque no espera en el hombre, sino espera en Dios. Amén. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué la mujer debe sujetarse o para qué? Lo dijimos hace rato, final del versículo 1. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. ¿Cuál es el propósito final de que reflejemos el carácter de Cristo a través de nuestra conducta? Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto es un principio que no solamente aplica en el matrimonio. Nosotros podemos hacer que el compañero de trabajo, que el vecino, que mi amigo, que no crea la palabra, pueda llegar a creer a la palabra al considerar, al mirar nuestra conducta. Entonces el deseo de Dios es que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El reflejo de Dios es que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestros matrimonios para que a través del ejemplo nosotros podamos influenciar en la vida de otros, acercándolos a la salvación, acercándolos a creer, incluso a aquellos que reniegan y no creen. ¿Se dan cuenta el propósito? ¿Se dan cuenta el deseo de Dios? Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Es interesante esto. Cómo el cristiano puede influenciar muchas veces en la vida de otro, incluso sin palabra. Es interesante cómo nosotros podemos llegar a hacer que otros crean sin palabra. Recuerde que uno de los llamados que vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, es a anunciar las virtudes de aquel. Y las anunciamos no solamente a través de nuestros labios, sino que también anunciamos las virtudes de Cristo, mostrando el carácter de Él en nuestras vidas, al sujetarnos, al respetar el orden establecido por Dios, al ser el reflejo de la transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros. Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Estamos conduciendo a la salvación a otros. Estamos abriendo la puerta para que otros también puedan llegar a creer, al igual que lo hicimos nosotros. Sin palabra, por la conducta. Entonces anunciamos la virtud de Cristo a través de nuestros labios, pero a través de los hechos, a través de la forma como desarrollamos nuestra vida. Por eso el llamado es a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Ese es el llamado. Amén. Hermanitos, tenemos la oportunidad, la responsabilidad de hacer que los que no creen a la palabra terminen creyendo. Tenemos la oportunidad de ganar gente para Cristo a través de nuestra conducta. Esposas con maridos inconversos, hoy puedes comenzar a orar y a trabajar en tu conducta para que con tu ejemplo tu esposo pueda llegar
a creer en Cristo. Espositas, tienen la gran oportunidad, la gran responsabilidad de conducir a sus esposos y a sus hogares a Cristo, siendo el reflejo de Él en sus casas y en sus vidas. ¿Por qué es importante que nosotros mantengamos buena nuestra manera de vivir? ¿Por qué es importante que tengamos una buena conducta? ¿Cómo comienza el versículo 2? ¿Cuál es la primera palabra del versículo 2? Considerando. La palabra considerar tiene que ver con mirar, observar. Espositas, sus maridos las están observando. Sus maridos están considerando sus conductas. Cristianos, la gente, los gentiles, pone sus ojos en nosotros. La gente nos mira, la gente nos observa, la gente considera nuestra conducta. La gente está inspeccionando en cierto sentido lo que hacemos y lo que no hacemos. Por eso mantenemos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Y en el contexto inmediato, aunque muchas veces cueste y aunque sea difícil, incluso aunque llegue a ser injusto, nos sujetamos porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo mostramos en el contexto inmediato la buena conducta? A través de la sujeción, respetando el orden establecido por Dios. Ahora, versículo 2, después de que dice considerando nuevamente vuestras conductas. ¿Cómo debe ser la conducta de la cristiana en su hogar, en su vida? Casta y respetuosa. Así debe ser la conducta de la mujer. No solamente la mujer, pero en este caso, por el contexto inmediato, evidentemente le está hablando a vosotras mujeres. ¿Qué quiere decir la palabra casto o casta? La palabra casta tiene que ver con limpio, inocente, modesto, perfecto, puro. Eso quiere decir que lo que Dios espera es que la conducta de las esposas sea una conducta limpia, sea una conducta inocente, sea una conducta perfecta, sea una conducta con modestia, sea una conducta en pureza. Dios espera que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas de esta manera, siendo limpios, siendo perfectos delante de Él, siendo castos, siendo puros. ¿Cómo hacemos que otros crean en Cristo? Mostrando limpieza en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos que otros puedan llegar a creer a la palabra? Siendo reflejo de la pureza de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, no solamente casta, sino que dice y respetuosa. Y la palabra respetuosa tiene que ver con respeto, temer. La conducta de la esposa debe ser una conducta respetuosa. La conducta de la esposa debe ser una conducta pura, limpia. Fíjense que la nueva versión internacional traduce el versículo 2 y dice, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Debemos ser íntegros. ¿Y por qué digo debemos? Porque en el contexto inmediato le habla a la mujer, sí, pero los hombres también debemos desarrollar una vida íntegra. El llamado que Dios nos hace es a vivir íntegramente. El llamado que Dios les hace hoy a las mujeres es a tener una conducta íntegra y respetuosa, a mostrar integridad y respeto hacia sus maridos, pero en realidad a mostrar integridad y respeto al orden establecido por Dios. Amén. Ahora bien,
La limpieza, la integridad, comienza en lo interno y se ve reflejado en lo externo. Fíjense, esto es importante. La pureza comienza en lo interno y se ve reflejado en lo externo. ¿Por qué digo esto? Mira lo que va a decir el versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Fíjate lo que va a decir Pedro ahora en el versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo. El contraste está en el principio del versículo 4, sino el interno. No nos enfocamos en lo externo, sino en lo interno. Entonces esa pureza, esa limpieza, comienza en lo interno, pero se ve reflejado en lo externo. La palabra atavíos estuve tratando de investigar y de buscar a qué se refería, pero me llamó mucho la atención cómo lo traduce la nueva versión internacional. La nueva versión internacional traduce que nuestra belleza, o en este caso, evidentemente, hablándole a las mujeres, la belleza de ustedes no sea la externa. La belleza no debe ser la externa. La mujer no debe preocuparse más de lo externo que de lo interno. La mujer debe preocuparse de la limpieza, de la pureza, de la hermosura interna que se ve reflejada externamente. Ahora bien, no está diciendo bajo ningún concepto Pedro que la mujer no debe peinarse o que la mujer no puede arreglarse. No es eso lo que Pedro está diciendo. Por si acaso, hermanitas lindas, yo las veo aquí en las cámaras y ustedes son preciosas y siempre están arregladas. Y eso está bien. Pero la mayor preocupación que debe tener una mujer cristiana, la prioridad y el enfoque debe estar en lo interno, en la belleza interna, según el versículo 4, lo interno, el del corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. De nada sirve que la mujer ande con peinados hermosos, con adornos hermosos, pero que no viva afable y apaciblemente. De nada sirve una mujer que resalte su belleza externa, pero no sea casta y respetuosa. De nada sirve que físicamente, externamente, podamos o puedan verse hermosas, pero que no sean el reflejo de Cristo en sus conductas. Por eso el llamado que Dios hace a través de Pedro es a no enfocarse en lo externo, sino en lo interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y me llama mucho la atención dos cosas. Que Pedro en el versículo 3 va a mencionar cosas valiosas, porque dice de adornos de oro o vestidos lujosos, cosas que tienen valor. Sin embargo, aunque el oro y los vestidos lujosos sean costosos, es mucho más valioso lo incorruptible. Es mucho más valioso ser apacibles, afables. Es mucho más valioso ser castas y ser respetuosas. No hay comparación entre el oro y el respeto. No hay comparación entre la belleza física y una conducta apacible y afable. No hay comparación entre un vestido lujoso y una conducta respetuosa. Si hay algo que es importante para el hombre, es el respeto que la mujer pueda brindarle. Vamos a ver en el versículo 7 que si hay algo que es importante para la mujer, es que el hombre le dé el valor que se merece. Pero el llamado que Dios nos hace aquí en el versículo, o que le hace a las esposas en el versículo 3 y el versículo 4, es a poder concentrarse en lo interno, en lo que realmente tiene valor.
El peinado se cae, se daña. Las prendas de oro, por más valiosa que sea, son corruptibles, se pierden. Los vestidos lujosos, por más que hacen resaltar la belleza, terminan deteriorándose. El llamado que Dios hace es a lo interno, a lo del corazón, el incorruptible, a lo que no se pierde, a lo que no se daña, a lo que no se termina, a lo eterno. Es muy similar a lo que nosotros vemos en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 2. En las indicaciones que Pablo da en el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Está diciendo Pablo que la mujer no debe peinarse, no debe arreglarse, no puede colocarse prendas, no. Lo que Pablo está diciendo, al igual que Pedro, la mujer debe enfocarse y priorizar lo interno, lo que refleja, la conducta que refleja, que profesan piedad. Y la palabra piedad que nosotros encontramos aquí tiene que ver con vivir una vida de devoción a Dios. Eso quiere decir que la conducta de las esposas deben reflejar que viven una vida de devoción a Dios. Amén. Volvamos a Primera de Pedro. Versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ok, dice el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. Pero va a poner el ejemplo de las santas mujeres del Antiguo Testamento, que se ataviaban. ¿Cómo se ataviaban? Se ataviaban no con cosas externas, sino se arreglaban y se ordenaban con cosas internas. A propósito, me faltó decir que ser afable y apacible tiene que ver con el carácter de la mujer. Tener un carácter, un espíritu afable y apacible, ¿cómo termina el versículo 4? ¿Es de gran estima delante del marido? No. Es de gran estima delante de Dios. Eso quiere decir que tiene un valor importante para Dios, que ustedes mujeres puedan tener un espíritu afable y apacible. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. La palabra afable tiene que ver con ser humildes, apacible, pacífico. La palabra apacible tiene que ver con quietud, no ser respondón. Entonces, versículo 5, porque así también se ataviaban. ¿Cómo se ataviaban las mujeres? Con ornato incorruptible, con cosas del corazón, con un carácter apacible y afable. Así se ataviaban las mujeres, que en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. Hermanitas lindas, según el versículo 5, la conducta del cristiano, de la cristiana, debe ser en espera de Dios. Pero ¿cómo esperamos a Dios? ¿O cómo esperan a Dios? Nuevamente el concepto, estando sujetas a sus maridos, respetando el orden establecido por Dios. Sé que para muchos puede parecer un pensamiento machista. No soy para nada machista. Creo que la mujer es muy, pero muy valiosa y muy, pero muy importante.
De hecho, ese es el llamado que Dios nos va a hacer en el versículo 7 a nosotros, a honrarlas. Y vamos a ver a qué se refiere con honrarlas. Ustedes son coherederas de la gracia. Ustedes son muy, pero muy valiosas. No se trata de minimizar el valor que ustedes tienen, o de faltarles el respeto, o de creernos superiores. No. Solamente se trata de seguir lo establecido por Dios, sujetándonos al orden establecido por Él. Ok, las santas mujeres esperaban en Dios estando sujetas a su marido. Versículo 6, para terminar por hoy. Es interesante que Pedro mencione a Sara como ejemplo. De hecho, muchos utilizan este pasaje para hacer broma, de decir cómo la mujer debe responderle a su marido. Pero hay algo interesante aquí, y me puse a pensar por qué Pedro usa el ejemplo de Sara, como Sara obedecía a Abraham. Si nosotros vemos el pasaje que a Pedro se le viene a la mente cuando Sara llama a Abraham Señor, en ese pasaje, en Génesis capítulo 18, versículo 12, se le está anunciando a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. Sara se ríe de ello y dice, siendo mi señor ya viejo, refiriéndose a Abraham. Lo interesante de esto es que en el trayecto del cumplimiento de la promesa del tener un hijo, Abraham cometió muchos errores, ¿cierto? Y tomó malas decisiones. Incluso en algún momento llegó a decirle a Sara que fingiera que era su hermana. Quisieron ayudar a Dios y Abraham se involucró con su sirvienta. Abraham tomó malas decisiones. Los ejemplos que nosotros vemos aquí, los reyes, los amos, tiene que ver con la sujeción que nosotros debemos tener, incluso cuando el otro lastimosamente tome malas decisiones. Sara se sujetó a Abraham. Sara respetó las decisiones que Abraham tomó, aunque Abraham en alguna de ellas se equivocó. Ahora Sara llegó a ser ejemplo de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El llamado para las hermanas y el llamado para los hermanos, el llamado para los cristianos en Primera de Pedro es hacer el bien. Es hacer el bien. Y hacer el bien en este contexto es respetar la autoridad de los reyes y gobernantes y desarrollar nuestra conducta buena aunque ellos sean malos. El hacer el bien en este contexto es a sujetarnos con todo respeto a nuestros amos, aunque sean difíciles de soportar. El hacer el bien es no pagar mal por mal. El hacer el bien es no abrir la boca. El hacer el bien es seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a su conducta en medio del sufrimiento. El hacer el bien es ser el reflejo de Cristo aún en medio de los padecimientos. El hacer el bien es no hacerle daño a aquellos que nos hacen daño. El hacer el bien es respetar el orden establecido por Dios. Quien hace el bien, termina el versículo 6, no teme ninguna amenaza. Sé que es un mensaje que a veces es un poco incómodo de escuchar. Cada vez que me toca hablar del tema de la sujeción, llego a transpirar, porque sé que es un tema incómodo. Lo que estamos estudiando no es mi opinión. Estamos tratando de ver cuál es la voluntad de Dios. No soy ni me considero un hombre machista, ni pretendo serlo. Pero es importante
que a través de la conducta nuestra podamos guiar a otros a la salvación, haciendo la voluntad de Dios. La próxima semana, vosotros maridos, igualmente, también hay indicaciones para nosotros. Y como es un solo versículo, vamos a profundizar en él y vamos a entrar a las conclusiones finales. Finalmente, sed todos, hombre, mujer, de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ese es el deseo de Dios. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos siempre y por tener la disposición de ser enseñados, no por mí, sino por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Busca primero